Creo que muchos de nosotros a lo mejor alguna vez hemos escuchado la frase que escuchar la voz de Dios es difícil, ¿no es así? A veces pensamos que el hecho de que Dios nos hable o el hecho de que podamos tener una conversación con Dios o podamos escuchar a Dios es difícil. A lo mejor piensas y decimos, ¿no?, que la oración es hablar con Dios y a veces lo único que hacemos es un monólogo. A veces lo único que hacemos es nosotros hablamos, pero no escuchamos la voz de Dios. Y hemos como creado esta tendencia, hemos creado esta creencia de que escuchar la voz de Dios es difícil, de que solo los hombres de Dios, solo los profetas, solo estas personas experimentadas, estas personas que llevan años de experiencia son las únicas personas que pueden escuchar la voz de Dios. Y sabes, yo te quiero decir el día de hoy que eso no es cierto. Tú y yo estamos diseñados para poder escuchar la voz de Dios. Y cuando me refiero a esta palabra diseñados, quiero decir que tú tienes todo lo que se necesita dentro de ti para poder escuchar la voz de Dios. Muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios simplemente porque pensamos que no la podemos escuchar. Si yo me predispongo a algo, entonces eso va a definir mi experiencia. Si yo pienso que no soy bueno jugando cierto deporte, entonces eso me va a predisponer a que no sea bueno. Y muchos de nosotros no escuchamos la voz de Dios o pensamos que es difícil escuchar la voz de Dios porque es algo que hemos creído. Y entonces cuando estamos viviendo por situaciones en nuestra vida, cuando oramos, cuando necesitamos la guianza del Espíritu Santo, como pensamos que es difícil, no escuchamos la voz de Dios. Y a veces eso lo que causa es frustración en nuestras vidas. A veces lo que causa es que tomemos decisiones malas en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios y lo que Dios tenía para nosotros. Y te quiero leer lo que dice Juan 10 del 2 al 4, dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las ha sacado fuera de todos los propios, va delante de ellos y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Y lo primero que te quiero decir es esto. Algo que tenemos que entender es que Dios está hablando todo el tiempo. Una de las primeras cosas que tenemos que entender para poder escuchar la voz de Dios es que Dios está hablando todo el tiempo. No es como si Dios solo hable de 3 a 6 de la tarde y de 9 a 12 del día. Dios está hablando todo el tiempo. Al contrario, nosotros somos los que tenemos que estar conscientes de que Dios está hablando todo el tiempo. Muchos de nosotros a lo mejor tenemos la creencia de que Dios solo habla en la iglesia, de que Dios solo habla a través de personas a nuestra vida, de que Dios solo habla, no sé, por medio de la voz audible, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes, yo me agrego a esto, yo quisiera que cuando escucho la voz de Dios se escuchara como una voz audible, que se escuchara como Dios hablándome al oído y pudiera escuchar perfectamente lo que Dios está diciendo? Yo sé que hay personas que a lo mejor han experimentado la voz de Dios así, pero creo que la mayoría no escucha la voz de Dios de esa forma. Tenemos que entender que Dios está hablando todo el tiempo, pero tenemos que descubrir cuáles son las formas que Él habla a nuestra vida. Me gusta lo que dice Jesús en Apocalipsis 3:20, dice: mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Muchos de nosotros le dejamos la puerta cerrada a Jesús. Dios está hablando todo el tiempo en nuestras vidas, pero pensamos que Él no habla o tenemos una cierta idea de cómo Dios nos tiene que hablar. Y yo te quiero decir esto: Dios está hablando todo el tiempo a tu vida. Quita esa mentira de que es difícil escuchar la voz de Dios. Quita esa mentira de que es difícil que puedas escuchar la guianza del Espíritu Santo. En Juan 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oye y os hará saber las cosas que habrán de venir. Sabes, como hijos de Dios hemos recibido el Espíritu de la verdad. Entonces tú tienes al Espíritu de la verdad viviendo dentro de ti, y aquí dice que el Espíritu de la verdad te guía a toda verdad. El punto es que tú y yo tenemos que seguir esa guianza.
Tú y yo tenemos que ser conscientes e intencionales de que cuando sentimos algo, de que cuando pensamos que es Dios, sigamos esa iniciativa y veamos si Dios es el realmente que nos está hablando. Pero lo primero que tenemos que entender es esto: Dios habla todo el tiempo. Todo el tiempo Dios está hablando. Solo tú y yo tenemos que hacernos conscientes de esa voz de Dios. Y lo segundo que te quiero decir es esto: descubre cómo Dios te habla a ti. Esto fue algo que me costó trabajo entender y que lo tuve que asimilar, pero quiero decirte esto: Dios no le habla de la misma forma a todas las personas. A lo mejor tú escuchaste alguna vez una prédica, a lo mejor escuchaste a algún amigo que te dijo, sí, es que Dios me habla por medio de los sueños y todas las noches cuando yo me duermo Dios me dice lo que voy a hacer al día siguiente y me dice los problemas que voy a enfrentar y wow, qué increíble si alguien tiene esa experiencia con Dios. Pero la tuya no se tiene que ver así. A lo mejor alguien te contó, tú escuchaste una prédica, ¿verdad? Que todas las noches se le aparece un ángel a alguien y viene Dios y le habla, y eso está bien, pero tú tienes que descubrir cómo Dios te habla a ti. Y generalmente la forma en que Dios utiliza para hablarnos es por medio de nuestros pensamientos, es por medio de estas reacciones que tenemos dentro de nosotros, que pensamos o que podemos sentir que es Dios, pero la mayoría de las veces decimos como de, yo creo que me lo estoy inventando. Yo creo que esto no es Dios, de seguro nada más es mi cabeza. Y sabes, la forma en que Dios me habla es por medio de mis pensamientos. Muchas veces yo tengo pensamientos que yo sé que por mi propia cuenta yo no podría tener. Pero yo he aprendido a través de la prueba y del error a reconocer y a saber cuáles son esos pensamientos de parte de Dios en mi vida. Así que tú tienes que descubrir cuál es la forma en que Dios te habla. Pero lo único que te puedo decir es esto: no limites la forma en que Dios te puede hablar. Dios puede hablar por medio de películas, Dios puede hablar por medio de libros, Dios puede hablar por medio de series, Dios puede hablar por medio de la Biblia, Dios puede hablar por medio de personas, pero cada uno de nosotros tiene que ir paso a paso descubriendo cómo es que Dios nos habla a nosotros. Pero quiero decirte esto: a todos Dios les habla de una forma diferente y tú tienes que descubrir cuál es esa forma en que Dios te habla. Y lo último que te quiero decir es esto: si tú sientes que escuchas la voz de Dios, tienes que hacer algo al respecto. Muchos de nosotros pensamos que Dios nos habla porque muchas veces Él sí nos ha hablado, Él nos ha dado instrucciones de cosas que tenemos que hacer, pero no hacemos nada al respecto. A veces sentimos como esta iniciativa, a veces sentimos como este pensamiento y que te dice, ve y ora por esta persona, o sabes que no compres esto, o no vayas a este lado, pero como asumimos que son nuestros pensamientos, decimos como de, no pasa nada, y vamos y ignoramos la voz del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros va a crecer en cómo escuchamos la voz de Dios cuando hacemos prueba y error. Sí, muchas veces también tú vas a pensar que fue la voz de Dios lo que escuchaste, pero en realidad no lo era y vas a cometer un error, pero aprendiste por lo menos una forma de cómo Dios no te habla. El día de hoy en mi vida yo ya tengo bien identificado cómo es que Dios me habla, y no es porque yo sea mejor que tú o no es porque yo tenga una mejor conexión con Dios, es simplemente porque yo por varios años y constantemente he obedecido la voz de Dios o lo que yo siento que es la voz de Dios, y cuando cometo un error o cuando veo que no era Dios, entonces digo, si ya aprendí que esta vez que sentí esto y esto no era la voz de Dios, entonces la próxima vez que lo sienta sabré que no es la voz de Dios. Pero muchos de nosotros nos quedamos atorados y pensamos que Dios no nos habla porque no hemos hecho nada al respecto. Porque cuando Dios nos ha hablado, nos quedamos estáticos y decimos como de, no, mejor que alguien más lo haga. Así que yo te quiero animar el día de hoy y decirte, escuchar la voz de Dios es fácil. Cada uno de nosotros está diseñado, está equipado para poder escuchar la voz de Dios. Lo único que necesitamos hacer es entender que Dios habla todo el tiempo. Dios está hablando todo el tiempo, no es a ciertas horas. Nosotros somos los que no estamos escuchando todo el tiempo. Lo otro que tenemos que entender y aprender es cómo Dios te habla a ti. Dios no te habla de la misma forma que le habla al pastor, Dios no te habla de la misma forma que le habla a tu amigo. Dios te habla de una forma específica y eso se descubre por medio de la intimidad con Dios. Si tú no estás haciendo tiempo para pasar intimidad con Dios, para tener conexión con Dios, no vas a saber cómo Dios te habla.
Y es lo mismo, con Dios es como una relación como con cualquier otra persona. Tienes que aprender y tienes que saber cómo esa persona te habla, cómo esa persona se comunica. No sé si alguna vez te ha pasado, ¿verdad? Que estás en el público o estás en una multitud de personas, pero tú escuchas la voz de alguien familiar y sabes en ese momento de quién es esa voz y por qué está hablando. ¿Por qué? Porque has pasado tiempo con esa persona. Una de las cosas que me impresiona es con los hijos, ¿no es así? O sea, las mamás saben reconocer el llanto de sus hijos. Puede que para otra persona se escuche igual y simplemente sea un llanto, pero las mamás saben reconocer el llanto de sus hijos porque pasan tanto tiempo con ellos. De la misma forma con Dios, tú no vas a saber la forma en que Dios te habla si tú no pasas tiempo con Él. Y por último es eso, tienes que hacer algo al respecto cuando Dios te habla o cuando sientes que Dios te habla. No tengas miedo a fallar. Cuando nosotros estamos aprendiendo a escuchar la voz de Dios, tenemos que tomar riesgos, tenemos que hacer esas acciones y hacer prueba y error. O sea, si tú ves a personas hoy en día que son grandes hombres de Dios o que escuchan la voz de Dios fácilmente, es porque han hecho prueba y error de cuando ellos sentían que Dios les estaba hablando. Así que yo les animo a que esta semana, en decisiones que tienes que tomar, en cosas que estás orando, tomes un tiempo, no solamente para orar, sino tomes un tiempo también para escuchar la voz de Dios. Que Dios les bendiga.